Buenos días, mi nombre es Mauro Santander, trabajo en el Ministerio de Deportes de la provincia de Neuquén y vamos a hablar acerca de la actividad física post cuarentena a partir de los hábitos obtenidos en cuarentena. Primero recordemos que esta pandemia del COVID-19 es una de las tres más grandes que ocurrió en el siglo XXI y que obligó a tomar medidas extremas a diferentes países. Inclusive en Argentina, el 20 de marzo, se toman las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, en el cual la gente no podía salir de sus casas. Entonces, posiblemente nuestros hábitos de vida cambiaron a partir de estas medidas. Nosotros, que trabajamos acá en el Ministerio de la provincia de Neuquén, a quien agradecemos a las autoridades por habernos permitido hacer estos trabajos, hicimos encuestas en diferentes etapas de la cuarentena para ver cuáles eran los hábitos de vida en las personas de diferentes grupos etarios. Entonces, comenzamos a hacer encuestas que las hicimos por las redes sociales, las hicimos a través de diferentes contactos y tuvimos muy buena aceptación. Tal es así que en un principio más de 1.500 encuestas respondieron, más de 1.500 respuestas hubieron en la primera encuesta y en la segunda más de 2.000 personas respondieron a la segunda encuesta. Pero además también hicimos encuestas en deportistas para saber cómo va a ser el retorno post cuarentena o al menos tener la mayor cantidad de datos para tratar de aconsejar justamente lo que estamos haciendo en esta charla, aconsejar cuáles debían ser los parámetros que deberíamos tener en cuenta los entrenadores, preparadores físicos o instructores para tomar al adolescente o al deportista adulto cuando vuelva post cuarentena. Entonces, repasando un poco, en la primera encuesta de la provincia de Neuquén respondieron 1.492 personas. Esto fue en la tercera semana de cuarentena, estamos hablando en las primeras semanas de abril, y después tomamos en la octava semana de cuarentena ya en mayo, donde respondieron más de 2.000 personas de la provincia de Neuquén. Respondió gente también del Alto Valle, de otras provincias, que esas en este análisis no fueron tenidas en cuenta. Y después hicimos en la novena semana una encuesta de deportistas para ver cuáles habían sido sus hábitos, cómo habían entrenado, si sus cargas habían disminuido, habían bajado, si entrenaban en el mismo horario o no. Eso es lo que vamos a hablar ahora y después a dar unos breves consejos, unos breves tips post cuarentena. Pero además habíamos indagado acerca de otros factores en esta encuesta que no van a ser tratadas en esta charla. El primer objetivo de esta charla va a ser hablar acerca de las variaciones del sueño, que al principio parecía que eran muchas, pero después disminuyeron. También de la alteración de las horas de pantalla. Vamos a hablar de la actividad física que se realizó en cuarentena. Vamos a hablar del entrenamiento de los deportistas en cuarentena y de qué sucede post cuarentena, algunos tips o consejos. Primero, ¿qué pasó con la variación de las horas de sueños en cuarentena? Respecto de la variación de las horas de sueños, acá vemos un gráfico que se llama caja de bigote. Lo voy a explicar rápidamente y lo más didácticamente posible. Acá vemos en este gráfico que en esta línea negra, la más negrita, está el promedio de la gente antes de la cuarentena. El promedio antes de la cuarentena, el promedio de la gente que nos respondió, dormía aproximadamente 7 horas. La mayoría, que indica esta cajita grande, dormía entre 6 y 8 horas en un día típico de semana, antes de la cuarentena. Nosotros se lo preguntamos eso en la encuesta. En los extremos estaba gente que dormía 4 horas, así como gente que dormía 10 horas. Dormía 10 horas. Esto fue previo a la cuarentena. Nosotros también preguntamos
en las 3 primeras semanas de cuarentena cuánto dormía. Y la variación del sueño no fue demasiado. Tal es así que, como vemos, el promedio dormía aproximadamente un poquito más de 8 horas. 1 hora más aproximadamente dormía la gente, la mayoría dormía entre 7 y 9 horas en un día típico de semana en las 3 primeras semanas de cuarentena. Ya en la 8ª semana de cuarentena, a las 8 semanas, a los 2 meses aproximadamente, en promedio la gente seguía durmiendo esa hora tenía esa hora de más de sueño, y la mayoría dormía también entre 6 horas y medias y 9 post cuarentena. Lo que al principio nos llamó la atención es que lo que más había variado era el horario de inicio del sueño, más que la cantidad de horas de sueño. ¿Qué obtuvimos? Nosotros obtuvimos, como vemos acá en este gráfico, que antes de la cuarentena, aproximadamente a la 1 de la mañana, el 87% de las personas que respondieron ya estaba durmiendo. En cambio, en las 3 primeras semanas de cuarentena, solo el 42% de las personas estaba durmiendo. O sea que hay un 50% que se estaba acostando más tarde en cuarentena. Esto podía traer ciertos problemas hormonales. En un principio sí se mantenía durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, en cierta manera nos alarmamos porque decíamos, se alteró mucho lo que es el horario de inicio del sueño, lo que puede llegar a traer aparejados alteración en el ritmo circadiano. Puede traer, por ejemplo, no solo problemas con la leptina, que sabemos que es una hormona de control del apetito, pero también de actividad, sino también podría traer problemas aparejados con respecto a la melatonina, que es una hormona fotoscópica secretada por la glándula pineal. Pero después lo que vimos que en la 8ª semana de cuarentena, este horario de inicio del sueño que se había alterado en demasía había disminuido. Ya al segundo mes vimos que en la segunda encuesta, en estas 2.000 personas que respondieron, el promedio era de 1.4. O sea, y esto a manera de hipótesis, es que si bien las primeras semanas de cuarentena se había alterado el sueño, luego el horario del inicio del sueño se fue acomodando, y esto es una hipótesis, se fue acomodando y si bien la gente se acuesta un poco más tarde, no llega a ser la alteración que había ocurrido en las primeras semanas de cuarentena, este horario de inicio del sueño. Esto también es importante para saber los entrenadores con las personas que nos vamos a encontrar, que hoy en día se están acostando un poco más tarde, ya a los 2 meses de cuarentena. Respecto a, si tenemos en cuenta los diferentes grupos etarios, vemos que las mayores alteraciones se produjeron en las personas más jóvenes, de los 13 a los 29 años, como vemos acá. El horario del inicio del sueño en las primeras 3 semanas fue mucho mayor que durante una semana típica antes de la cuarentena. En cambio, en los adultos la alteración fue mucho menor. Ya en la 8ª semana de cuarentena, fíjense que todos los grupos etarios se acomodaron y se parecían más al horario de inicio del sueño previo a la cuarentena, aunque los grupos más jóvenes eran los que más presentaban alteración respecto de los horarios de inicio del sueño previo a la cuarentena. Continuamos resumiendo en breve que entonces las mayores alteraciones del horario de inicio del sueño se encontraron en las personas más jóvenes, que el promedio de horario del pico del sueño
se mostró que aumentó en las primeras semanas de cuarentena, pero después, hacia la octava semana de cuarentena, el horario de inicio del sueño fue disminuyendo. ¿Qué pasó con las horas frente a pantallas? Las horas frente a pantalla en cuarentena, como sabemos, todos estuvimos en cuarentena y vemos que fue alterado, aumentando la utilidad de las mismas. Voy a utilizar este mismo gráfico, que espero que se entienda. Este gráfico caja de bigote ahora nos dice que antes de la cuarentena el promedio, que esta línea, estaba aproximadamente en las 3 horas de uso diario de horas frente a pantalla, y después se utilizó entre 3 y 5 horas la gran mayoría antes de la cuarentena. O sea que estamos hablando de entre 3 y 5 horas la mayoría. Pero en cuarentena aumentó a aproximadamente en promedio unas 6 horas. Estamos hablando entre 4 y 7 u 8 horas de promedio de utilidad frente a pantallas en las primeras 3 semanas de cuarentena. Y en la octava semana de cuarentena, a los 2 meses, se sigue manteniendo ese horario, esa cantidad de horas frente a pantalla. O sea que ha aumentado aproximadamente en promedio entre 2 y 3 horas las horas frente a pantallas. Esto está por edades, tiene muchos datos, espero que se entienda, pero lo que quiero mostrar acá es que en promedio, fíjense que de los 13 hasta los 29 años, previo a la cuarentena, la utilidad frente a pantallas era de 4 horas de promedio. En cuarentena, el promedio se fue aproximadamente a unas 6-7 horas. O sea que aumentó entre un 80 y un 90% la cantidad de horas frente a pantallas en estas edades, de los 13 hasta los 29 años. Fue menor el aumento en las edades posteriores. ¿Cuál fue la pantalla más utilizada? La pantalla más utilizada fue el celular, en promedio, luego el televisor y, en tercer lugar, la compu. En las edades mayores, la pantalla más utilizada fue el televisor. Arriba de los 50 años, la gente decía utilizar más el televisor que el celular. Entonces, de esto de las horas frente a pantalla, nos queda que aproximadamente aumentó un 90% en los más jóvenes las horas frente a pantalla entre 13 y 29 años, que en las edades mayores el aumento de las horas frente a pantalla no fue significativo, y que el grupo de 60 o más, si bien aumentó el horario frente a pantalla, fue el menos significativo. La pantalla más utilizada fue el celular. Vamos a hablar de la actividad física y el deporte en cuarentena. La actividad física de las personas que nosotros encuestamos, teníamos que el 83% realizaba actividad física previo a la cuarentena. Posiblemente la población que nosotros entrevistemos sean gente más relacionada al deporte, o nos tocó, es una hipótesis otra vez, o no, o posiblemente haya mucha gente en Neuquén que realice actividad física. A nosotros nos tocó que de las primeras, de las 1.436 personas de Neuquén, de la provincia de Neuquén, el 83% realizaba algo de actividad física previo a la cuarentena. Acá, si nosotros lo dividimos por edades, lo que vemos es que menos del 20%, especialmente en las edades mayores, aumentó su actividad física. Pero hubo gente que la aumentó. Justamente estamos diciendo, entre ellos quien les habla, que encontró más tiempo para poder realizar actividad física. Otro tanto, otro 20, un poquito más, un 30%, o sea que estamos hablando de que casi el 50%
o aumentó la actividad física o la mantuvo, perdón, un 40%, pero hay un 60% que siente que su actividad física disminuyó. No significa que dejó de hacer, sino que disminuyó. Porque también por las encuestas que tuvimos, hubo mucha gente que siguió haciendo actividad física en cuarentena. Ya hacia la 8ª semana de cuarentena, hubo otro tanto de personas que dejaron de hacer actividad física, hubo gente que la cambió, hubo gente que aumentó y hubo gente que disminuyó su actividad física. O sea que la actividad física desde la cuarentena en general, desde el comienzo de la cuarentena hacia la 8ª semana de cuarentena, fue disminuyendo en cierta manera. Acá les muestro un video, trato de expresar gráficamente, especialmente a través de la segunda encuesta, en la cual se preguntó acerca de las primeras semanas de cuarentena y se preguntó acerca de previo a la cuarentena cuánta actividad física hacían, un videíto donde cada persona representa aproximadamente, cada dibujito, perdón, representa aproximadamente 100 personas. A ver si se los muestro, a ver si me sale, no me sale. Ahora sí. Bien, como vemos acá, hay 20 muñequitos. De los 20 muñequitos, previo a la cuarentena, solamente 400 personas acá eran sedentarias, de las 2.000, 1.600 hacían actividad física. Como vemos acá, en las 3 primeras semanas de cuarentena, dejan de hacer unas 300 personas más, pero de las 100 personas que no hacían, ahora comienzan a hacer actividad física. Por eso, no para todos, no todos dejaron de hacer actividad física, sino que hubo gente que se sumó a hacer actividad física las primeras semanas de cuarentena. Siguiendo con este dibujito, lo que vemos es que ya en las últimas semanas de cuarentena, 200 personas más dejan de hacer actividad física. O sea que teníamos que al principio unas 400 personas no hacían actividad física y después pasó a entre 800 y 900 de las que teníamos nosotros encuestadas. O sea que en cierta manera la actividad física disminuyó. Sin embargo, hubo una campaña muy fuerte en diferentes redes sociales, ya sean provinciales o también nacionales, la cual permitió que gente que no estaba haciendo actividad física aumentara o comenzara a hacer una actividad física en cuarentena. Entre el 60 y el 70% de las personas respondieron que sienten que la actividad física fue disminuyendo. Solo un 10, un 20% siente que la actividad física aumentó. Este 20% comenzó a hacer una actividad física, esto es lo que hablábamos anteriormente, gracias a que se estuvo trabajando mucho también en las campañas. Nosotros cuando preguntamos acerca de las actividades en las redes sociales, lo consideraban como positivo que las redes sociales estuvieran brindando actividad física. Y en la octava de la persona, en la octava semana, disminuyó la cantidad de personas que estaban realizando actividad física. ¿Qué vemos acá? Acá lo que vamos a analizar ahora es una encuesta que hicimos específicamente a deportistas. A los deportistas les preguntamos acerca de si seguían entrenando o no en cuarentena. Esta encuesta ya fue más focalizada, no fue aleatoria, sino que nos centramos en grupos de deportes que sabían que practicaban actividad física sistemática y más de 400 deportistas respondieron a las preguntas. Por ejemplo, acá vemos que hay gente que practica rugby, handball, vóley, judo, badminton, básquet, kempo, karate, taekwondo, que hacían slalom o canotaje, también fútbol, o gente que hacía running, también ciclismo, gente que hacía ciclismo no respondió, entre otras actividades. La verdad es que también fue
bastante aceptable la participación. Muchos deportistas se prendieron en responder. ¿Qué analizamos con los deportistas? Analizamos primero, el 90% respondió que sigue haciendo actividad física en cuarentena. Después les preguntamos en qué horario seguían entrenando, si seguían entrenando en el mismo horario o si entrenaban a la tarde o si entrenaban a la mañana. Y algo que es interesante para tener en cuenta los entrenadores es que el 45% aproximadamente en promedio, 50% de los deportistas dijo que entrenaba con horario variable, no siempre entrenaba a la misma hora. Esto es importante a tener en cuenta por el motivo que si bien siguieron entrenando, hay que tener en cuenta esta alteración en el horario de entrenamiento, que no ha sido el mismo que posiblemente traían antes de la cuarentena. En la misma proporción, hubo gente que dijo que siguió entrenando a la tarde, mucha menos gente entrena a la noche. Esto es importante tener en cuenta porque posiblemente la gente que practica deporte, especialmente de conjunto, lo hace después de las 6 de la tarde o a la noche, especialmente los mayores, y en la cuarentena muy poca gente entrenó de noche. ¿Qué capacidades físicas se incluyeron en la cuarentena? Eso también lo preguntamos. Y lo que respondieron fue que dentro de las capacidades físicas incluidas, la mayor capacidad fue la fuerza. También la resistencia fue incluida en el entrenamiento en cuarentena en deportistas, y la menos incluida fue la velocidad. Vemos que la coordinación fue también incluida, pero especialmente en edades mayores, y la flexibilidad también fue incluida, menos en los jóvenes, más en los mayores. Ahora lo analizamos brevemente. Fíjense que los de 18 a 39 años, los más, la gente de 18 a 39 años incluyó más la fuerza, algo menos la resistencia, y también incluyeron menos la velocidad. Y si vemos la gente deportista de más de 40 años, en promedio, fíjense que las variables más incluidas fueron la flexibilidad y la fuerza en cuarentena. Entonces, haciendo un resumen, las personas entre 3 y 17 años, los adolescentes, aquellos que están en desarrollo, en formación, lo que más incluyeron, según sus testimonios, fue la fuerza, la resistencia y la coordinación. En cambio, yéndonos al otro extremo, las personas adultas, más de 40 años, incluyeron la fuerza, pero también la flexibilidad. Si lo dividimos por deporte, y esto para no dar tantos datos que aburran, lo que vemos es que la fuerza fue incluida aproximadamente en promedio en un 30% de los deportes. Handball, hockey, running, judo y algunos deportes individuales son los que más incluyeron la fuerza. Perdón. También vemos que la resistencia, como dijimos anteriormente, fue bastante incluida, especialmente en handball, que un 40% de las personas que dice haber incluido la resistencia, en deportes individuales, y también en el running también incluyeron bastante lo que es la resistencia. Los números que ven ahí adentro en los gráficos son cantidad de gente que respondió. Los números de los porcentajes están acá hacia su izquierda. Como habíamos expresado, prácticamente todos los deportes, excepto el kempo y algo el fútbol, no incluyeron la velocidad o incluyeron en mucho menor medida la velocidad. La flexibilidad fue incluida especialmente, como vemos acá, en los más adultos que realizan justamente Newcon. Los de running también dicen haber incluido especialmente la flexibilidad, y los otros deportes en menos proporciones.
Y por último, la coordinación fue incluida en una medida muy parecida a lo que fue la resistencia. ¿Cuál sienten que fue la capacidad física que les mejoró en la cuarentena? Eso es lo que le preguntamos a los deportistas. La gran mayoría dijo la fuerza. Acá vemos en azul el grupo de 13 a 17 años. Este grupo dijo que la cualidad más desarrollada fue la fuerza. En cambio, en el grupo de mayores, dijo que fue la fuerza la cualidad más desarrollada, pero también muchos respondieron que ninguna de sus capacidades había sido desarrollada. Muchos hablaron de mantenimiento. Y los adultos, más de 40 años, dijeron que la cualidad más desarrollada en cuarentena fue la fuerza. Fíjense que en los diferentes grupos etarios coinciden en que la cualidad más desarrollada fue la fuerza. Los adultos entre 18 y 39 años agregan que ninguna cualidad fue la más desarrollada. Si lo dividimos por deportes, fíjense que especialmente en los deportes en conjuntos superan el 50%, como el básquet, fútbol o handball, diciendo que la fuerza fue la cualidad más desarrollada. El running también está en esta proporción. En menos proporción, pero también un porcentaje bastante elevado, como el judo o kempo, hablan de que la cualidad de la fuerza, 4 de cada 10 o 5 de cada 10 hablan de que la cualidad más desarrollada fue la fuerza. La resistencia fue algo menos desarrollada, muy poco desarrollada, a pesar de que la gente había dicho que había entrenado resistencia en cuarentena, pero sienten muy poca gente que la resistencia le mejoró en cuarentena, muy poca proporción. La velocidad, como dijimos anteriormente, prácticamente muy pocos deportes sintieron que mejoró la proporción, y dentro de ese deporte muy poca gente. La flexibilidad, judo, newcon, rugby, son los que más dicen haber aumentado algo la flexibilidad, y la coordinación aumentó en menor proporción. Como vemos acá, hubo gente de hockey, judo, kempo, newcon, rugby y deportes individuales que dijo que ninguna capacidad había aumentado. Vamos ahora a cuál sienten que fue la capacidad más perjudicada en cuarentena. Bueno, como venimos hablando anteriormente, si analizamos el grupo de adolescentes, los sujetos que están en desarrollo, siempre son las columnas azules, vemos que la mayoría de los adolescentes, estas son las divisiones inferiores, digamos, siente que el 45%, estamos hablando de 4 o 5 cada 10, sienten que la resistencia fue la cualidad más perjudicada en este periodo de cuarentena. Por otro lado, la segunda capacidad más perjudicada fue la flexibilidad según los adolescentes. Inclusive, fíjense que la velocidad no figura como perjudicada en muchas personas, sin embargo, fue la cualidad menos entrenada en cuarentena según sus propias manifestaciones. Lo que vemos en adultos es que también manifiestan que la cualidad más perjudicada fue la resistencia. Y en mayores de 40 años manifiestan que la coordinación fue lo más perjudicado, pero también la resistencia y la flexibilidad. Si lo analizamos por deporte, lo que vemos es que cuando hablamos de cuál fue la cualidad más perjudicada,
vemos que la gente de básquet, Kempo, rugby, habla de que la fuerza en un 35% aproximadamente. Estamos hablando de que 3 de cada 10 personas dicen que la fuerza fue la cualidad más perjudicada. En cambio, los otros deportes no pasa del 15%. En cambio, fíjense cuando mostramos las columnas de resistencia, que ahí vemos que son las columnas más grandes, en este caso color naranja, que indican en los diferentes deportes que fue la cualidad más perjudicada. En deportistas, las cualidades físicas más incluidas en el entrenamiento fueron la fuerza y la resistencia. Que la cualidad menos incluida en los entrenamientos fue la velocidad, como lo vimos ahí divididos en deportes. Que la cualidad que se cree que más mejoró fue la fuerza en diferentes edades. Y que la cualidad más perjudicada, según las manifestaciones de la gente que respondió a la encuesta, fue la resistencia. Entonces, ¿qué hacer post cuarentena? La verdad que la solución es muy difícil. Tal es así que en estas estructuras deportivas en las cuales se invierten millones de dólares o de euros, tuvieron grandes problemas al momento del inicio de los diferentes deportes. Como vemos y escuchamos, aquellos que están vinculados al deporte, hubo muchas lesiones. También, bueno, como vemos acá en este artículo que manifestaba gente del Barça que se había vuelto al 40% del rendimiento. Entonces, además cuesta mucho encontrar información científica acerca de este fenómeno de una persona estar post cuarentena. Nosotros inclusive acá en Deporte Investiga tuvimos al profesor Diego Sibona, donde le preguntamos a él cómo tomaba esta cuarentena, qué hacía en cuarentena, y él decía que lo tomaba a veces hasta como una lesión o como gente que ha tenido un parate y que tiene que retornar, pero bueno, no todos, cada uno con su experiencia, no todos dejamos de tener una hipótesis acerca de cómo volver. Lo cierto es que hay gente, por ejemplo, también especializada, además, como vemos, por ejemplo, acá a Elvio Paolo Rosso, quien fue preparador físico de Tata Martino en Barcelona, en la selección argentina, un profesor de mucha experiencia, que hablaba que en cuarentena el periodo preparatorio previo a la competencia debe ser al menos del 50% de lo que se estuvo en cuarentena. Esto es, si nosotros estuvimos 4 meses en cuarentena, posiblemente tengamos que tener 2 meses de periodo de preparatorio antes de volver a la competencia. Este concepto es muy importante a tener en cuenta para nosotros que tenemos deportistas amateurs en especial y que posiblemente algunos no hayan seguido haciendo deporte, son la minoría, o su entrenamiento haya disminuido. Nosotros hicimos otras preguntas también acerca de la actividad física en cuarentena, en el entrenamiento. Los deportistas no solo sienten que variaron sus horarios de entrenamiento, sino que también sienten que disminuyeron la cantidad de horarios que entrenan menos horas, y además la cantidad de días que entrenan menos días. Entonces, nos vamos a encontrar con un deportista que entrena menos horas, que entrena menos días, y que además está variando sus horarios de entrenamiento. Por otro lado, recordemos los datos iniciales, en los cuales vemos que el deportista también muy posiblemente ha variado sus horarios de inicio del sueño y su cantidad de horas de sueño. No nos vamos a encontrar posiblemente con la misma persona que nos despedimos antes de empezar este periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, otro punto a tener en cuenta es que posiblemente
Esta es una propuesta la cual nos acercó el profesor Fabián Cavalín, la encontró la sacó de una página de Europa de entrenamiento, y lo que vemos acá es que plantean 6 semanas de retorno de entrenamiento previo a la competencia. Y esto tiene que ver también con que la cuarentena, por ejemplo, en esos países fue de menor tiempo, fue aproximadamente de unos 2 o 3 meses en algunos países. Entonces, tiene que ver con esto que expresaba anteriormente Paolo Rosso, con el tema de hacer un periodo preparatorio que al menos dure el 50% del tiempo que duró la cuarentena antes de volver a la competencia. Por último, dejamos unos tips, consejos a través de un estudio, por ejemplo, que fue tomado de referencia en diferentes instituciones importantes que armaron protocolos de actividad física, que se los muestro a continuación. Sabemos que la distancia social conversando debe ser de 1 o 2 metros, con barbijo disminuye la probabilidad de contagio. Pero, por ejemplo, Blocken en el 2020, en un estudio, está publicado en inglés, que habla de la distancia aerodinámica para correr o para caminar, analizaron los diferentes tipos de distancia cuando un sujeto va caminando, va corriendo o va en bicicleta. Y lo que obtuvieron es que como vemos acá en la figura A, la distancia social, prácticamente el sujeto de atrás va a absorber todo lo que es el flujo de estas microgotas de saliva del sujeto que va adelante. O sea que en B también está esa distancia social y no es suficiente esa distancia social. En cambio, si un sujeto va corriendo al lado de otro, posiblemente la distancia social, o de 2 o 3 metros, sea suficiente para poder desarrollar su actividad física y evitar o al menos disminuir las probabilidades de contagio. Al igual que si el sujeto, como vemos acá en la figura D, no corre detrás de la línea del sujeto que va adelante. Posiblemente ahí la probabilidad de contagio disminuya. Esto fue sacado la figura es sacada de una traducción del Ministerio de Deporte en Perú, que tradujo y puso una figura muy didáctica, entonces la tomé desde ahí. Y ponemos que lo que concluye el Blocken, que concluye que el distanciamiento social de 2 metros no es seguro para la práctica de deporte en el exterior. Sí es necesario mantener una distancia mayor. ¿De cuánto? ¿Cuántos metros? Bien, aproximadamente 4 o 5 metros. Si vas caminando detrás del otro sujeto no está mal. Sería más seguro si vamos a 10 metros, especialmente si vamos corriendo. Pero bueno, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Pero de 10 metros ya sería más seguro la distancia. Y en bicicleta al menos se recomienda unos 20 metros de distancia un sujeto detrás del otro. Por último, decirles o dejarlos con esta frase de cuidarme para cuidar. Es muy importante que nos cuidemos, y más allá de que sea un eslogan o que sea permanentemente se esté diciendo por las redes o por cualquier medio masivo de comunicación, es importante que nos cuidemos nosotros, así ayudamos a los demás. Entonces es importante cuidar a los demás y que nos cuidemos a nosotros mismos, así podemos volver a realizar deportes todos y de la mejor manera posible. Bueno, espero que esta charla sea de utilidad para la comunidad. Esperemos que estos datos sirvan para los entrenadores, para la gente que va a volver a hacer actividad física post-cuarentena, y quedamos en contacto. Nosotros pertenecemos
a la Dirección de Evaluación e Investigación de la Dirección Provincial de Actividad Física, perteneciente a la Subsecretaría de Deporte, y estamos todos dentro del Ministerio de Deporte de la provincia de Neuquén.